Ya chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ya, gracias. Eh, ¿Qué dudas tienen chicos sobre el gabinete? No sé, algún ejercicio. Primero vamos a hacer dudas y luego hablar sobre su proyecto. Auxi, en el ejercicio 2 y 3, la gráfica sale medio raro. No sale muy coherente la gráfica. No sé si podría explicar eso, por favor. Ya. En el ejercicio 2, ven todos mi pantalla, ¿no ve? Sí, Oxy. Ya. En el ejercicio 2, cuando ustedes hagan el cálculo de desniveles, vamos a hacer una pauta, y nos encontremos en esta situación donde es este cambio, ¿verdad? Tenemos la estación A acá, y el último punto visto es acá el B. Luego tenemos la otra estación que es B y acá está la estación A. Entonces, el desnivel correspondiente que ustedes vayan a calcular de A hacia B les va a dar un valor. Y el desnivel que vayan a calcular de B hacia A les va a dar otro valor. Va a variarles con decimales, ¿no? Va a ser pequeña la variación de los decimales. En este caso, estos dos valores que ustedes obtengan los van a promediar. Es decir, si nos salía, pónganse un ejemplo de 3.245 el desnivel de A hacia B, y el de B hacia A les da un valor de 3.100. Lo que ustedes van a hacer es promediar estos dos valores, solamente esos dos, y van a colocar acá entre dos. Bueno, haciendo operaciones vamos a tener aproximadamente 3.245 más 3.1 dividido entre 2. Acá 3.173. Entonces, estos dos valores los van a reemplazar por este 3.173, ¿ya? Ahora, el momento de hacer la gráfica, estos puntos van a ser colineales. Directamente las distancias que vayan a calcular ustedes, pónganse la distancia horizontal. La primera, digamos, ¿no? Un ejemplito corto, digamos que le sale 10, el otro 15, el otro 20, el otro 25. Entonces van a graficarlo de esta forma. Acá va a estar el primer punto 1, una distancia que van a avanzar va a estar el otro punto 2. En este caso, a ver, esta primera distancia de A a 1 no la van a considerar. Ya va a ser como nuestro inicio, como si fuera nuestra progresiva 0 más 0, 0 en ese punto. Ujú. Luego los primeros 10, o eso lo olvidan, ¿no? Los primeros 15 que tengan acá va a ser esta distancia que van a tener de 1 a 2. Van a seguir avanzando, pónganse que aquí adelante va a ser el punto 3 y van a adoptar esta medida de 20. A ustedes les va a salir diferentes valores porque siendo las operaciones correspondientes les va a dar otros. ¿No? ¿Se entiende más o menos cómo hacer la gráfica para este? Porque ahorita seguramente, como deberían haber hecho, como deberían hacer, pero les está saliendo otras cosas, como si estuvieran acá con la estación A, una distancia hasta el punto 1, otra distancia hasta el punto 2 y tal vez no está coincidiendo, ¿no? Entonces, en ese caso, viendo eso, háganlo de esta forma, su gráfica para el 2, ¿ya? Para lo que es el ejercicio, dime. Me refería que salía un poco raro la gráfica porque de la estación A hacia el punto 1 hay un delta positivo y después hacia el punto 3 los deltas son negativos y para el punto 4 y B otra vuelta vuelven a ser positivos. O sea, va como que va y viene en los puntos del 3 y otra vuelta al 4 estaría positivo arriba. Entonces por eso sale medio raro y Algo no sé así. cómo hacer eso.
algo así. Sí, todo de la estación A, y ahora como son puntos radiados y todo va de la estación A, entonces no, Sí, o no, sea, no- es, más o menos es de acuerdo al terreno, porque cuando sacan lecturas de puntos notables, en este caso cuando se hace la nivelación, se consideran los puntos notables. Entonces seguramente el terreno tiene esta forma, ¿ya? O sea, lo que te salga, lo que te salga en en los cálculos, eso tienes que tratar de representar acá. Por eso es que la figura te va a variar, va a ser así. No va a ser siempre solo en subida o siempre en bajada, ¿no? Como se consideran los puntos notables, siempre se toma en cuenta de que se está tomando seguramente un punto abajo, luego vuelves a tener puntos arriba, luego puntos abajo, ¿ya? sí o sí, pero digamos, entonces la gráfica, pero sí o sí tiene que ir en orden del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al B. ¿Cómo estarían esas partes de la estación A y del B? ¿El A y el B estarían al principio y al final o al medio? Eso Eh, tampoco se entiende. el A y el B pueden estar al medio, o sea, pero cuando hagas tu gráfica del proyecto, en este caso, no consideras las estaciones para hacer tu gráfica, directamente consideras tus puntos vistos, ya porque en este caso son de 1 hasta el 4 y luego de 4 te pasas al 5, 6 y 7. Porque en este caso depende mucho lo que es la notación de tus puntos vistos, ¿ya? En este caso, mira, tenemos estaciones que tienen una nomenclatura que es en forma de letras y la notación del proyecto justamente es 1, 2, 3, 4, es una numeración numérica. En este caso, lo que es el proyecto solamente se considera el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo que son tus estaciones ya son puntos arbitrarios, puntos externos, que pueden estar en cualquier parte, ¿no ve? En algunas ocasiones pueden ni siquiera formar parte del proyecto y es más o menos como les decía el otro día. Ponte que tenemos una estación acá, ponte que aquí está la estación A y estamos sacando radiaciones, entonces vamos a tener lecturas hacia esos sectores, donde aquí va a estar ponte el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. ¿Ve? Entonces, la gráfica que tenemos que sacar es justamente uniendo el punto 1 con el 2 con el 3 con el 4. Supongamos que tenemos aquí adelante un cambio de estación. Por acá se encuentra nuestra estación B y de la estación B de la misma forma. Aquí vamos a tener puntos 5 y 6 aproximadamente y la vista en planta en este caso sería esta de acá. Y el momento de hacer lo que es nuestro perfil longitudinal, vamos a hacer con estas distancias de acá, distancias horizontales, que van a venir en este sentido, en este sentido, en este otro sentido, en este otro sentido y en este otro sentido. Y las distancias que se van a considerar para lo que es justamente el perfil longitudinal van a ser estas de acá. No va a ser ni una de estas que son las vistas. En algún momento, si es que tu estación formara parte del proyecto, ahí sí se considera. Puede haber situaciones donde tengamos de estación, ponte el punto 3, ¿no? Cuando nuestra estación sea el punto 3, entonces ahí ya sería otra la figura y nuestra gráfica tendría que ser en este sentido. Venir de 1 hacia 2, de 2 hacia 3, ¿no? Un ejemplo, considerando que el 3 sea nuestra estación, y de 3 pasar directamente hacia 4. En esas situaciones sí se puede considerar que nuestra estación sí forma parte del proyecto. Por eso depende mucho el tema de la nomenclatura. Ya. En este ejercicio, en el 2, por ejemplo, como les dije hace rato, las estaciones no forman parte del proyecto porque nuestro proyecto está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Creo que sí. Dime. Le pregunto, Dios, ya que para hacer el plano necesito la distancia de 1 a 2, de 2 a 3.
Y en el ejercicio solo me da distancia de A1, de A2, de A3. ¿Cómo hay yo de 2 a 3, de 3 a 4, etcétera? Sí, en este caso, mira, no tiene la planimetría, por eso lo van a hacer de esta forma que les estoy diciendo, ¿ya? O sea, considerar directamente, ustedes van a calcular distancias horizontales con cada una de estas lecturas, ¿no? Que van a hacer, en realidad sí está un poco mal planteado el ejercicio, lo he descargado de, no recuerdo de qué texto, donde ahorita las distancias que están obteniendo son estas de acá, ¿no ve? Esta. Pero por eso les digo, en este caso, como está mal planteado y no hay como darle otra solución, las distancias que ustedes vayan a calcular las consideran como si fueran las distancias de punto a punto. Ya no los van a considerar como si fueran colineales ni nada. Directamente esta primera distancia, seguramente aquí va a ser el punto 1, aquí el punto 2, aquí el punto 3. Entonces la distancia en el punto 1 es nuestro origen, va a ser nuestra progresiva 0 más 0, 0, ¿no? Como estamos viendo acá. Para la estación, para el punto visto 2, ya van a considerar 15 metros yendo de 1 hacia 2, ¿no? Más o menos lo que estaba aquí anotando. Para el punto 3 ya van a considerar esa otra distancia, 20 metros hacia adelante, ¿no? Entonces consideran estos otros 20 metros, solo para este ejercicio, ¿ya? Ahora, como debería haber sido resuelto este ejercicio, es como está aquí en el ejercicio 3. En el ejercicio 3 ustedes tienen azimuts y también les pide lo que es la gráfica planimétrica. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el ejercicio 3? Tienen que calcular las coordenadas norte y este, ¿no? O sea, es una radiación en este caso. Si se fijan ustedes, solo tenemos una estación, punto visto hacia el BM y luego puntos vistos hacia el P1, P2, P3 o P2, P3, P4. Y el P1 forma parte de nuestro proyecto igual, ¿no? Porque es nuestra estación y el primer punto que vamos a tener que considerar. Entonces, más o menos la gráfica en ese punto sería de la siguiente forma. Tenemos nuestro P1 y de aquí empezamos a ver, ¿no? Azimut de 10 grados, me dice, hacia el primer punto. Entonces, más o menos hacia aquí va a estar el BM. P2 me dice un azimut de 16 grados, por aquí. 38 grados al P3. Va a ser un poco más grande. 65 grados, un poco más. 118, eso ya va a ser por debajo. 157 y 273. A ver, aquí está el P2, el P3, P4, P5, P6 y P7. ¿Y cómo va a ser la gráfica planimétrica? Va a ser justamente de P1, de P1 ir hacia el P2, de P2 pasar al P3, de P3 pasar al P4, de P4 pasar al P5, de P5 a P6 y de P6 a P7. ¿A ver? Entonces, de esa forma tendrían que ser. ¿Cómo van a calcular las distancias? Primeramente, va a haber una distancia que van a tener que considerar ustedes con las coordenadas de P1 hacia el P2, ¿no? Y esa va a ser esta distancia de acá. O también directamente consideran lo que es la distancia que vayan a tomar o la que vayan a calcular como distancia horizontal desde la estación hacia este punto visto, ¿no? Con estos hilos superiores, hilos inferiores, el ángulo vertical, los que no tienen signo por si acaso chicos, siempre tienen que convertirlos a verticales. En este caso, todos estos ángulos verticales no tienen signo y se consideran que son ángulos cenitales, entonces hay que llevarlos a ángulos verticales. Y luego van a tener las coordenadas de los puntos, de todos los puntos, ¿no? Van a tener las coordenadas del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 y del 7. Entonces lo que van a hacer es con esas coordenadas ir calculando como distancias entre dos puntos, ¿no? Raíz cuadrada del norte 2 menos el norte 1 al cuadrado más el este 2 menos el este 1 al cuadrado. Y de esa forma van a calcular las distancias de cada uno de los puntos, que es más o menos como debería haber sido esta otra gráfica, pero no nos da lo que son ángulos horizontales y no hay un azimut para partir y poder calcular las coordenadas norte y este de este ejercicio. ¿Ya? No sé si se ha aclarado la duda, han surgido más dudas. Pero sí, en el ejercicio 3, ya que es una radiación desde el P1, no existiría el factor de corrección en los deltas. No, negativo.
Ah, ya, porque solo tenemos un BM. Si tuviéramos un BM en el punto 7, ahí existiría corrección, ¿verdad? Exactamente. Pero también tienes que considerar que la corrección que se realizaría, si es que tuviéramos un BM en la parte final de este ejercicio, la corrección solo habría que realizarla en este punto, en el P1, que es nuestra estación. Las correcciones no se realizan en los puntos vistos, se realizan en las estaciones. Y ese ejercicio, al ser una radiación, por eso no se les daba un BM2, porque iba a ser complicarles la vida. Porque cuando tenemos radiaciones, no se olviden, en la primera parte, en la planimetría en este caso, teníamos, pónganse una estación acá, X1, digamos. De aquí mirábamos a otro punto, X2. Más o menos como si su proyecto de radiaciones, ¿no? El del canal, X3, X4, y aquí cerrábamos nuestro polígono. Y luego las radiaciones eran las externas que hacíamos, ¿no? Como dice que se va a cerrar mi igual, ¿no? Las radiaciones eran estas las que sacábamos. Y al final nuestro proyecto consideraba solamente las radiaciones. ¿Vale? ¿Cómo calculábamos estos puntos radiados externos? Los calculábamos directamente haciendo una corrección en toda nuestra poligonal base, ¿no? Solamente hacíamos corrección en nuestra poligonal base. Corregíamos solamente nuestras estaciones y luego procedíamos a calcular cada uno de los puntos radiados. Entonces, en este caso, como tenemos solamente una estación en el ejercicio 3, no va a llevar corrección de ninguna manera. Tendrían que tener por lo menos 3 estaciones para poder hacer una corrección en las estaciones. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, entonces en el ejercicio 3 para la gráfica planimétrica, ¿no se tomaría en cuenta el P1, que es la estación, o no? Porque viendo la nomenclatura sí formaría parte, ¿no? Sí, se considera el peón. Ya, y otra duda más, Ausi. Para la gráfica planimétrica, más o menos sucedía un caso similar al ejercicio 2, porque del P1 al P4 las distancias eran, los deltas eran positivos y las distancias eran cada vez mayores, eso estaba bien, pero del P1 al P5 también era un delta positivo, pero la distancia era menor a los primeros puntos. Por ejemplo, del P1 al P2 hay de 115, por ejemplo, del P1 al P3 hay de 147, del P1 al P4 hay ya 200 y tantos, y del P1 al P5 hay solo 76, como que vuelve. Entonces, ¿cómo sería esa parte para graficar la parte altimétrica? Ya, dame un cachito. Voy a tratar de hacer aquí, más o menos lo que me has dicho, que son distancias grandes, me dijiste, ¿no? 170, hasta la 3, la 4 creo que me dijiste, la 4 me dijiste que era algo de 200, era un poco más grande, y luego Sí, 67 volvía, ¿no? y era positivo también el delta. Ah, ya, ya, tu delta vertical. Sí, de ahí todos los deltas eran positivos, las distancias se iban cada vez más grandes, pero en el P5 como que otra vuelta volvía, la distancia era muy corta en referencia a las demás. No, 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 eso no, no hay mucho problema. Ya, o sea, en la parte planimétrica vas a tener algo así, ¿no ve? Solo que ya me he chipado. Creo que esta es la 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, estoy girando. Esta es la 5, 6, 7. Esta es la 1. ¿Quién ha mandado un mensaje? Ya, Pati. Luego vemos el 5, ¿ya? 4, 3, 2, 1. En la parte planimétrica vas a tener esto, ¿no ve? Y en la parte, a ver, del perfil longitudinal,
En ese ejercicio en la altimetría se considera distancias horizontales con los puntos X y Y, ¿verdad? ¿O sí? Exactamente. O sea, lo que van a hacer en este ejercicio, repito, aunque está como uno este es el BM. Las distancias horizontales que van a considerar en este caso va a ser directamente desde el punto 1. La que es hacia el BM no se va a considerar porque los BMs no se grafican en nuestros resultados. Entonces, empezamos en 1. La distancia horizontal que han calculado de la estación hacia el punto 2 les sirve acá, para esta distancia. Luego, las coordenadas que tienen en 2 y 3, con esas coordenadas van a calcular lo que es esta distancia horizontal. Las distancias de 3 a 4 la calculan con sus coordenadas correspondientes. De 4 a 5, 5 a 6 y 6 a 7. ¿No? Más o menos algo así va a salir su figura planimétrica. Ahora, para hacer lo que es nuestro perfil longitudinal, no hay problema. Empezamos en la progresiva 0 más 0, 0, donde va a ser nuestro primer punto. Y digamos que el punto se encuentra a esta altura, ¿no? El punto 1. Van a avanzar la distancia horizontal correspondiente, esta de 1 hacia 2, que más o menos les va a dar por aquí una distancia un poquito grande, dependiendo de la escala que usen. Y van a tener el punto 2. El punto 3 van a avanzar esta otra distancia, más o menos por acá. Y van a tener aquí el punto 3, ¿no? Puede que esté hacia arriba, puede ser hacia abajo, no hay problema. El punto 4 va a ser avanzando esta otra distancia. Aquí va a ser el punto 4 y la cota, digamos que baja, ¿ya? Hasta por acá. Hacia el punto 5 van a avanzar una distancia igual un poquito más grande. Y digamos que vuelve a subir su gráfica, que es positivo ahí el delta. Luego hacia el punto 6 es una distancia un poco corta. Y hacia el punto 7 es una distancia más larga. Entonces, acá vamos a tener el punto 6. Y el punto 7 digamos que está más abajo. Es nuestro punto más bajo. De esa forma es su gráfica, ¿no? Y el perfil longitudinal comprende unir estos puntos a mano alzada, ¿no? No líneas rectas. El perfil longitudinal nunca son líneas rectas. Es gráficas a mano alzada porque están haciendo la representación del terreno. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos cómo tienen que ser? No, sí, en ese ejercicio, cuando y he resuelto, pero el punto 2 me sale arriba del punto 1. Y como dice canal, no sé si estará bien que salga arriba. Y los demás todos estoy también bajado hasta el 7. Ah, no, en este caso no te preocupes. O sea, sí son ejercicios académicos, tal vez debería haber colocado otro nombre, pero igual en el tema de su proyecto, el ingeniero les habló sobre su proyecto. Creo que 10 minutos o 5 minutos no solo de eso. Ya, a ver. Lo que les pide el ingeniero en este caso, en la materia, cuando hagan usted su proyecto, es justamente esto. Ya les he pasado los datos para hacer un perfil longitudinal y de eso vamos a hablar mejor más adelante. Pero más o menos la gráfica les va a salir algo así en lo que es el perfil longitudinal que van a realizar del proyecto. Porque este era el tema era el levantamiento de que se realizó aquí en la subida al Cristo, en la parte del Minerito exactamente, ¿ya? Donde el ingeniero no les exige mucho en el tema de los conceptos básicos de un canal, porque para hacer el proyecto vamos a tener que sacar perfiles de los rasantes, ¿no ve? Y más o menos de esta forma. Y el ingeniero les dice, o tampoco les va a exigir en este caso los conocimientos de canales, porque las materias de hidráulica 1 y hidráulica 2 son materias de sexto, a ver, espera un cachito, quinto y sexto semestre aproximadamente, ¿no? Topografías de cuarto. Entonces, conceptos del canal, o sea, no lo van a llevar para este proyecto. Y en este ejercicio de la misma forma, ¿no ve? O sea, sí en este caso te va a dar P1, P2, P3, 81. Este está aún más elevado. Este va a ser 8 grados 25 minutos. Este va a ser 5 grados 15 minutos. Está yendo de forma descendente en este caso, ¿no? Un cachito, por favor. Ya. En este caso, sí, o sea, tienes razón. En este caso, aquí la gráfica
Saldría más o menos así, ¿no? Viendo lo que son los deltas. El 2 estaría un poco aquí arriba. El 3 ya va a bajar, el 4 va a bajar y los demás ya son negativos, entonces van a ir bajando. 5, 6 y 7 más o menos, ¿no? Donde el perfil longitudinal que me dices va a salir algo así. No, en este caso no te preocupes, en el examen igual les puede dar algo similar, pero o sea, no son ejercicios que estén asemejados a la vida real, en este caso este ejercicio. Más que todo son ejercicios académicos donde ustedes tienen que ver y en el tema del examen igual, o sea, lo que les sale, si están seguros de lo que está saliendo, eso tienen que anotar, pese a ir a encontrar lo que dice el instructivo en este caso, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? No sé si se entendió. Sí, del ejercicio 5, las sumatorias que nos da de lectura atrás y lectura adelante, la diferencia tiene que ser igual al desnivel que hallemos. A ver, lo que tienen que hacer en ese ejercicio es tomar en cuenta esto. Eh, Empezamos en una estación, terminamos en la misma estación. Por lo tanto, es una poligonal cerrada, ¿ya? Ahora, lo que van a hacer para este ejercicio 5 es justamente tomar en cuenta el concepto de desnivel. No solamente van a jugar con nuestra fórmula, que es el desnivel. Y esto es igual a la lectura atrás, claro, menos lectura adelante. ¿No ven? O sea, con estas dos fórmulas van a jugar todo. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? En esta primera, de A hacia B, van a tener 1.617 menos 0.300. ¿Eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar un valor positivo y lo llenan acá. Va a ser 1.317. Luego, con ese 1.317, ustedes ya van a poder saber que la cota del punto B va a ser 2501.317. ¿No ven? Ahora, para ir al siguiente punto ya tenemos la cota del siguiente punto. Entonces aquí va a ser 2501.317 menos 2502.046 y de esa forma van a tener un valor de desnivel entre el punto B y el punto C. Puede ser positivo, puede ser negativo. Llenamos hasta ese valor. ¿Y qué van a tener en la fórmula? Van a tener el desnivel, es decir, van a tener este valor. Y van a tener la lectura atrás. Y lo que nos faltaría calcular es la lectura adelante, ¿no? Entonces, vamos a tener esto. Y de esta fórmula despejamos lectura adelante. Y de esa forma calculamos ese valor. Y lo llenamos acá. Ahora, nos dice acá desnivel 0.177. Vamos a tener lo mismo, 0.177 y tenemos la lectura adelante. Entonces despejamos lectura atrás y de esa forma calculamos lectura atrás y lo anotamos en esta parte de acá. ¿No? Y de esa forma vamos a ir jugando con estos desniveles o esta planilla que tienen que llenar. ¿Ya? En algunos de los casos va a faltar alguno de los datos. ¿No ven? En este caso, pónganse que nos va a faltar esta lectura atrás y vamos a tener todo lo demás. Entonces, lo que van a hacer es justamente, de todas estas lecturas que estén calculando, va a haber una siempre que va a ser nuestra incógnita. ¿Y qué es lo que hacemos? Esta sumatoria va a ser igual a todas estas sumatorias anteriores, a todos estos valores anteriores, a la sumatoria de todos estos valores anteriores, es decir, lecturas atrás. Despejamos la que es nuestra incógnita en este caso y hacemos operaciones y vamos a calcular de esa forma el que sería nuestra incógnita. ¿Ya? No sé si se ha entendido. Lectura intermedia nada que ver, Ausi, entonces. No, en este caso no, o sea, no van a tener lecturas intermedias porque es pura nivelación en serie, ¿ya? Es como si estuviéramos, aquí tenemos una estación, aquí tenemos esto, aquí va a estar el punto A, y ese loro no deja de chillar. Aquí va a estar el B y aquí, ¿no? Luego, digamos que va a subir el terreno, aquí vamos a tener otra estación,
Miramos esta mira y aquí va a estar el punto C. Volvemos a subir, otro cambio de estación. Aquí va a estar... caramba. Y aquí va a estar el punto D. ¿No ve? O sea, no hay necesidad de que tengan lecturas intermedias. Por eso no les da ni un dato en estas casillas de lectura intermedia. Al final, igual, para calcular, si se fijan ustedes acá, les da 2500.216. La cota del último punto tiene que ser 2500. Entonces ustedes asumen acá directamente 2500 y sacan el desnivel correspondiente. Esos loros. El desnivel correspondiente entre estos dos puntos, que va a ser la resta, ¿no? De 2500.216 menos 2500 y van a tener de esa forma un desnivel. Teniendo el desnivel, lo que nos quedaría en este último punto es calcular lo que es nuestra lectura adelante. ¿No ve? ¿Se ha entendido, chicos? Sí. La suma de los desniveles positivos y negativos, toda la suma, tiene que ser igual a la diferencia de las lecturas de 6.598 menos 6.634 o cómo. No, O no importa. no importa eso. ¿Ya? O sea, en este caso, si quieres realizar esta suma de desniveles, vas a realizar primero los negativos y luego los positivos. Los vas a sumar y sí o sí tiene que darte cero porque estás considerando que estás empezando en el 2500 y vas a terminar en la 2500. ¿Ya? Entonces debería salirte, o sea, negativos debería salirte un valor en términos negativos, pero en positivos debería salirte el mismo valor en términos positivos. Cosa de que cuando tú hagas una suma entre esos dos, es decir, más con menos, te vaya a dar cero exactamente porque estás considerando inicio punto A, final punto A, o sea, ahí estás considerando la misma cota. ¿Ya? No sé si se ha entendido. ¿Tiene más dudas? Disculpe, Auxi, en este ejercicio solo hay que completar la tabla. Completar la tabla y una vez completen la tabla, realizar un perfil longitudinal. Van a tener las cotas, van a tener las distancias horizontales. Estas distancias horizontales las llevan a progresivas y hacen la gráfica del perfil longitudinal que les pide acá. Una cosita más, Auxi. Para este gabinete no vamos a usar escalas para las progresivas, ¿no? Directo con distancias acumuladas. Las distancias acumuladas son las progresivas, ¿ya? Por Y eso, pero a veces allá vamos escala horizontal y escala vertical para hacer el perfil longitudinal. Eso ya no ves. tienen que Directo. hacer, tienen que hacer. O sea, ponte que acá, mira, esta distancia total, aquí ya te da la sumatoria, 737. Ponte que acá te es una escala de 740, ¿no? Máximo, o una distancia de 740. Y tienes un espacio en la hoja de 15 centímetros. Tienes que calcular la escala. O sea, es importante anotar siempre la escala en este caso. Aquí sería igual a esta escala, será igual a los 740 dividido entre 0.15, ¿no? Ambos valores en metros. Qué horribles mis números. Pero igual a 740 dividido entre 0.15 y eso nos da un valor de 4933. A ver, eso podemos directamente considerar una escala horizontal que sea de 1 a 5000. En este caso, ¿qué quiere decir eso? Que en cada centímetro de la parte horizontal nosotros vamos a tener 50 metros. ¿Ya? Este plano, repito, tiene dos escalas. Una escala horizontal y otra escala vertical. No va a ser siempre la misma escala. ¿Ya? En la anterior clase, cuando habíamos hablado de perfiles longitudinales, se había dicho, ¿no?, que normalmente las relaciones de escala vertical a una escala horizontal, esos loros,
Normalmente esta relación es que es 10 veces la escala vertical igual a una escala horizontal, ¿ya? Esto les había comentado, algunos de ustedes me consultaron, pero esto no es regla, ¿ya? Esto no es que sí o sí lo tengan que cumplir. Más que toda esta relación, ustedes la van a calcular dependiendo del tipo de terreno en el cual están trabajando. Este valor puede que lo encuentren en varios libros, pero no consideran en los libros el tipo de terreno en el cual están trabajando, ¿ya? ¿A qué me quiero ir con eso? Si tenemos vamos a tener dos casos. Si tenemos un terreno que es justamente de la parte llana de Bolivia, vamos a tener un perfil longitudinal más o menos de esta forma. Y esta variación que pueda llegar a tener puede ser 1 metro a lo mucho, ¿no ve? En este caso, la escala ustedes tendrían que agrandarla, tendrían que hacerlo mucho más grande. Pónganse que de acá hasta acá entre ese metro que les digo. Entonces tendrían que ampliar la escala vertical para que su gráfica les pueda salir algo más o menos de esta forma, ¿no? Va a ser un poco más exagerada la gráfica, pero, o sea, no va a tener mucha variación. Si vamos a la parte del altiplano boliviano, vamos a tener mayor variación, ¿no? Más o menos subidas, bajadas, como tienen algunos ejercicios, donde aquí esta variación ya va a ser más grande. Pónganse que tengan 10 metros acá en esta variación. O sea, mucho depende del tipo de terreno en el cual están trabajando. Esta regla que les digo de acá, las colocan en libros y demás, pero no es algo que se deba cumplir al pie de la letra, porque el perfil longitudinal depende mucho de lo que es el terreno, del sector en el cual están trabajando. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Sí, disculpe, Auxi. En el ejercicio anterior, a ese, en el 4 creo, después de encontrar los desniveles, hay que corregirlos. El ejercicio 4 no tiene corrección, no tienes valor de cota B. Directamente con la cota de A empiezas a jalar a cada uno de los puntos vistos en este caso, ¿no? Punto 1, 2, 3 y B. Es cortito este ejercicio. No hay corrección tampoco. Está bien, Auxi, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Auxi, en el ejercicio 3, con las distancias horizontales que vamos a hallar haciendo la altimetría, ¿son las mismas distancias que tenemos que utilizar para hallar los deltas norte y este de la planimetría? No te entendí muy bien la pregunta, pero más o menos va referido a esto, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. La gráfica que vas a tener un principio va a ser de las de radiaciones, la que está de color negro acá, ¿no? Vas a considerar las distancias horizontales que te van a salir en la parte de taquimetría. ¿Ya? Una vez que ya tengas tu graficado, mm, lo que vas a hacer justamente es unir todos estos puntos. Y para la parte de calcular las cotas, o sea, las distancias verticales, considera siempre esas distancias horizontales desde tu estación, porque primeramente estás calculando las cotas desde la estación, ¿no? Al momento de hacer tu perfil longitudinal es donde recién vas a considerar esta primera distancia, como habíamos dicho acá, de 1 a 2, ¿no? Es un poco más pequeño de 2 a 3, más grande de 3 a 4, de 4 a 5 es más grande, de 5 a 6 peque y de 6 a 7 es más grande, ¿no? No sé si aclaró tu duda o me puedes volver a repetir tu duda. Sí, o sea, para hallar, digamos, los deltas norte y este, o sea, la fórmula es distancia horizontal por el coseno o el seno del azimut. Esa distancia horizontal la saco haciendo la altimetría. Haciendo la taquimetría, ¿no? Primeramente vas a calcular lo que es la taquimetría, vas a calcular cada una de estas distancias horizontales, desde tu estación hacia cada punto visto, ¿no?
Entonces, esas distancias son las que vas a considerar. Ya tienes tu azimut, porque en este ejercicio, si no me equivoco, toditos son azimuts, ¿no? Entonces ya tienes los valores de los azimuts y lo único que haces en este caso es esa distancia horizontal multiplicada por el coseno y el seno del azimut para calcular la coordenada norte y este de cada uno de estos puntos. No te olvides que es radiación y todas las coordenadas van a partir desde la 1. Por lo tanto, de BM vas a jalar coordenadas al punto 1 y desde el punto 1 vas a empezar a distribuir a cada uno de los puntos vistos. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, Dime. en el ejercicio 2, ¿no? Esa parte donde estaba poniendo las progresiones, yo para darle un poco de sentido al ejercicio, lo que hice fue Te escucho. restarle, digamos, lo que son las distancias horizontales y, o sea, con el anterior, digamos, del uno con el 2 así, y salía, digamos, distancias más o menos razonables. Así hice lo que es la progresiva, lo quería dejar así nomás, pero como ahora dijo que consideremos como... Si ya lo tienes hecho de otra forma, no te preocupes, puedes entregar eso, igual se va a considerar. ¿Ya? Ya está, esa era mi duda, no quería rehacer otra vez. No, no te preocupes. Si ya lo tienes hecho y lo has hecho de otra forma, lo voy a tomar en cuenta. ¿Ya? Ya, está bien, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, creo que no. Vámonos a lo que es el tema del proyecto, que eso sí, igual ya tiene que ir avanzando. ¿Está grabando Auxi la clase? Sí, ya, a ver. El tema del proyecto en este caso. Como habíamos dicho anteriormente, la materia tiene 3 proyectos grandes. Uno de ellos era el de radiaciones, que era grupal. Este proyecto 2, que es el de nivelación y construcción de un canal, es individual. Siempre se lo ha realizado de forma individual. No ha habido ni un año que sea considerado de forma grupal. Y en este caso, este proyecto es uno de los más larguitos que van a ver en la materia. O bueno, por no decir el más largo, ¿ya? Porque normalmente les da 3 semanas para presentar este proyecto. Entonces, ¿qué tiene que tener ese proyecto? La carátula, un índice correspondiente, la introducción, objetivos, ver objetivos generales, objetivos específicos, materiales utilizados, ya les puse acá, como no hemos realizado ni un trabajo de campo, entonces ya he ido colocando. Y más o menos un poco del procedimiento a campo, de la misma forma ya se los he ido colocando, ¿no? Más o menos qué es lo que se hace, qué pasos se hacen, pero es de una forma resumida lo pues acá, ¿no? Marco teórico es toda investigación. Marco práctico es donde ya tienen que empezar igual de la misma forma a hacer los correspondientes cálculos, ¿ya? Como les digo, este proyecto es larguito y no quisiera que abandonen el barco, como sucedió el anterior semestre con este proyecto, ¿ya? Los cálculos correspondientes es primeramente el cálculo de coordenadas para hacer un plano planimétrico, ¿verdad? Y de la misma forma se adhiere lo que son las cotas correspondientes. Cálculo de distancias horizontales. Cálculo de áreas de corte y de relleno. Y eso poco a poco lo vamos a ir viendo, este tema del corte de áreas de corte y de relleno. Cálculo de volúmenes de la misma forma lo vamos a ir viendo de a poco. Primero, lo primordial ahorita, lo que ya tienen que ir avanzando, es justamente hasta el perfil longitudinal, ¿ya? Después vienen los perfiles transversales, que yo imagino que ya el día de mañana recién lo van a ver con el INGE, y ese tema de los conceptos de pendiente transversal, de la misma forma, después de que avancen con el ingeniero, se los voy a ir explicando, ¿ya? Curva masa de la misma forma, ¿ya? Entonces, las 3 presentaciones que tienen que realizar, como se les ha dicho, 3 semanas, son justamente perfil longitudinal y plano planimétrico, es la primera presentación. La segunda presentación en este caso son los perfiles transversales,
Igual ya les había mostrado, si no me equivoco, una ocasión, un sábado, ¿no? Un proyecto donde hay perfiles transversales y una curva masa correspondiente. Anexos y bibliografía, ¿no? Si es que usan algún texto, alguna página para la parte de la teoría, la adhieren en lo que es bibliografía. Ahora, como nota correspondiente, se les indica, ¿no?, que el índice, la teoría, los cálculos y los planos tienen que ser realizados a mano. Se recomienda hacer un perfil longitudinal y los perfiles transversales en pliegos de papel milimetrado. ¿Esto por qué? Porque en este caso, si ustedes hicieran en una hoja en blanco, pónganse, el perfil longitudinal que vayamos a calcular, van a tener que hacer mucho juego de escuadras para poder, justamente, si tenemos un punto a esta altura, en un papel blanco, se nos puede dispersar, ¿no? Puede salirnos un poco más arriba, un poco más abajo. Entonces, se les recomienda el papel milimetrado porque como ya está segmentada, ya está con pura líneas, o sea, ustedes solamente, digamos que esto se encuentra en esta línea de acá. Y acá, de nuestra progresiva, tenemos acá, ¿no? Entonces, ustedes siguen las líneas correspondientes y van a poder de esa forma ubicar el punto exacto donde se quiere, ¿no? ¿Qué más? Para el perfil del proyecto del canal, darse 5 tramos de distancias horizontales casi iguales con pendientes diferentes. Para este diseño considere alturas de corte máximo de 10 metros y mínimos o en rellenos máximos de 5 metros. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? ¿Va? Como les había dicho hace rato, el perfil longitudinal más o menos va a tener esta forma, ¿no? Puede que tenga esta forma, puede que saquen otra. Y esos 5 tramos que les pide de distancias casi iguales son justamente en los perfiles o las rasantes que ustedes van a tener para realizar el proyecto. En este caso, como les había dicho hace rato, el ingeniero no les exige que tengan conocimientos amplios de lo que es canales, porque es materias que van a llevar recién más adelante. Entonces pueden hacerlo de esta forma, ¿no ven? Siempre tratando de tener que en cada tramo ustedes tengan lo siguiente. Aquí van a tener ustedes relleno, ¿no? Un punto de media ladera, que es justamente la unión del proyecto con el perfil del terreno, y un punto máximo de corte, ¿ya? Cuando su proyecto se va a encontrar, o sea, esta línea de proyecto se va a encontrar por encima del terreno, nos damos cuenta que vamos a requerir relleno en este sector, ¿ya? Cuando el proyecto, la línea del proyecto se encuentre por debajo del terreno, lo que tenemos que realizar en este caso es corte, ¿ya? Para este siguiente tramo van a tener este mismo punto, se va a considerar como el punto máximo de corte. Vamos a avanzar, tenemos la media ladera, que es justamente la unión del, del terreno con el proyecto, ¿ya? Punto máximo de relleno en este caso. En el siguiente tramo, media ladera, punto máximo de corte. En este tramo, media ladera y de corte, de relleno, mejor dicho. Media ladera y el punto final. Más o menos de esa forma. 5 tramos que ustedes vayan a hacerlos. Luego, mm, para el diagrama de masas, eso ya lo vamos a llevar con más calma. Es para justamente curva masa. Y nos dice factores de 1.2 y 0.9 de relleno, ¿no? Considere para la entrega del proyecto un archivo PDF para la teoría, otro PDF para los cálculos y otro PDF para los planos. Ya es mucho mejor poder revisar de esa forma, porque ahí estoy bregando con los proyectos de carga al revisarlos, que lo han subido todo en un solo PDF. ¿Ya? Ahora, el tema de los cálculos. Tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos estación, punto visto, altura instrumento, ángulo horizontal, ángulo vertical, hilo superior, hilo axial e hilo inferior. Y algo que me estoy dando cuenta recién es que no tenemos el azimut. ¿Mm?
Interesante. Necesitamos un azimut de partida y un azimut de llegada. Ese dato les voy a dar, ¿ya? Voy a revisar en un rato más. A ver, tenemos tramo 1, estación X1, X2. Ahorita esta planilla que les ha dado es solamente de la poligonal base, ¿ya? Porque darles otra planilla extra aparte de esta iba a ser más complicado y más moroso. ¿Qué es lo que se hacía? A ver, lo que hacíamos en trabajo de campo era lo siguiente. Más o menos tenía esta figura, ¿ya? Donde aquí teníamos nuestras estaciones. Estación X1, o sea, esta era nuestra poligonal base. Aquí teníamos X2, X3. ¿Y qué es lo que hacíamos? Era justamente desde nuestras estaciones, desde nuestra poligonal base, considerar 3 puntos, ¿ya? En este caso, uno que sea izquierda, otro que sea el eje y otro que sea la derecha. Y avanzábamos una distancia de unos 10 metros aproximadamente y volvíamos a sacar 3 lecturas. Izquierda, eje y derecha. Izquierda, eje y derecha. Izquierda, eje y derecha. Izquierda, eje, derecha. Izquierda, eje, derecha. Izquierda, eje, derecha. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que teníamos acá? Teníamos primeramente que hacer una corrección de nuestra poligonal base, de todo esto. Y luego, desde cada estación, empezar a jalar coordenadas hacia cada uno de los puntos vistos, en este caso considerados izquierda, eje y derecha. ¿Por qué eran considerados izquierda, eje y derecha? Porque para realizar nuestros perfiles transversales, nosotros necesitábamos esto. Aquí necesitamos nuestro punto derecha, nuestro punto izquierda y el eje. ¿Ya? Que normalmente este punto a la derecha se encontraba a 3 metros del centro línea, que era considerado nuestro eje. ¿Ya? Centro línea, y a este otro lado tenemos menos 3 metros. Es más que todo por el tema del ancho y el espesor que ustedes van a requerir para hacer el diseño del canal, ¿no? Si teníamos un canal rectangular, nuestro canal iba a ser más o menos de esta forma. Bueno, mejor dibujado, ¿no? Está muy chueca mi gráfica. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? En el perfil longitudinal les había dicho que íbamos a tener el terreno y el proyecto. Entonces, en las secciones transversales lo que hacemos es justamente esa denotación. Seguramente nuestro proyecto, nuestro terreno, mejor dicho, va a tener esta figura de pendiente transversal. Y la representación de los puntos iría más o menos de esta forma. Esos dos puntos, que serían justamente estos de acá. ¿No ve? A nuestro inicio tenemos una cota del terreno y tenemos una cota del proyecto. Entonces esos dos puntos se representan acá. Y aquí lo que prosigue es justamente sacar una sección de terreno con un talud correspondiente que vaya a adherirse a lo que es nuestro terreno correspondiente. Y toda esta parte de acá sería nuestra área de relleno. ¿No ve? Entonces más o menos por eso era el tema de los 3 metros a cada extremo, a cada lateral. En algunas situaciones, pónganse que no íbamos a poder ver desde la estación X1 y desde la estación X2 lo que teníamos que hacer era mirar a los siguientes puntos, pero siempre tratando de tener un nexo con por lo menos 2 puntos de los que he visto de la estación anterior, ¿ya? Y de ahí seguíamos hacia adelante mirando eso. Ahora, ¿por qué no les he dado todos estos puntos? Clara y sencillamente porque si ustedes se fijan acá, tenemos 33 puntos, 33 estaciones, perdón. ¿Qué va a suceder con esas 33 estaciones si de cada una yo tengo 3 a 4 filas para ver, así como he visto acá? Tendríamos por lo menos 33 por 3, 99. ¿No ve? Y cada fila hay 3 términos. 99 por 3 ya nos da un valor de 297 valores aproximadamente. ¿No ve? Y que hagan con 297, seguramente la mayoría me va a decir, tengo otra materia,
no tengo tiempo para hacer su proyecto, nos está achacando el proyecto y demás. Entonces, para evitar aquello, directamente lo que he hecho es darles lo que son justamente solo la poligonal base. ¿Ya? Calculan un perfil longitudinal y un plano planimétrico en base a estas estaciones. Y para hacer nuestras secciones transversales donde necesitamos esos 3 metros, es por eso que les he dado en la guía eh, secciones o pendientes transversales, ¿no? O sea, cosa de no tener justamente de tener de dónde calcular estos puntos, mejor dicho, ¿ya? O sea, hasta ahorita todo lo que les he dado está en función a esto, al eje. Para calcular los extremos ya les he dado y más adelante cuando nos toque hacer perfiles transversales les voy a indicar mucho mejor lo que es el tema de las pendientes transversales que son las cuales ustedes van a requerir para estos tramos, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, chicos, consulta, no sé. Antes que me digan algo. Por si acaso, en este caso, tramo 1, tramo 2, tramo 3 tiene altura ese instrumento. Por lo tanto, esos tramos han sido levantados con teodolito. Tramo 4, tramo 5, no tenemos altura instrumento, por lo tanto, y si se fijan ustedes igual en el ángulo vertical, se les puso acá, que son 0 grados, 0 grados, 0 grados toditos, y eso quiere decir que este levantamiento ha sido realizado con nivel de ingeniero, ¿ya? Tramo 6, tramo 7, hasta el tramo 9 tiene alturas de instrumentos y tiene ángulos verticales. Por lo tanto, es con teodolito y el tramo 10 de la misma forma es con nivel de ingeniero. Ya es una nivelación, es un proyecto que ha sido levantado con diferentes equipos. Ya. Ahora sí, ¿alguien tuviera alguna duda? Auxi, entonces ya va a poner fecha para presentar hasta el perfil longitudinal. Yo quisiera que avancen lo antes posible el perfil longitudinal. Si es que lo tienen para el miércoles, mejor, porque el ingeniero ya nos va a ir pidiendo, nos va a achacar las notas del proyecto. ¿Ya? Entonces, mientras antes lo hagan, si lo tienen para el miércoles, mejor, cosa de que así tengamos una clase extra y podamos indicar este tema de sus perfiles del proyecto. Porque igual de la misma forma, o sea, tienen que tener el perfil longitudinal. Por si acaso, cuando hagan el plano, y esto adelantarles, digamos que este va a ser el espacio en la hoja, ¿no ven? El perfil longitudinal, háganlo más o menos de ahí hasta por aquí. O sea, dejar unos 8 a 10 centímetros en la parte inferior. ¿Eso por qué? Porque ustedes acá van a tener que colocar primero las progresivas, ¿no? 0 más 0, 0. Va a salir muy pequeño. Y debajo de eso van a tener que dejar o van a tener que colocar dos espacios correspondientes, ¿ya? ¿Para qué? Para que justamente acá ustedes coloquen lo que es la cota del terreno y la cota del proyecto. Y en esta otra línea se coloca justamente lo que es corte o relleno, ¿no ve? Entonces, para eso van a dejar un espacio aproximado de unos 8 a 10 centímetros para que les entre bien acá. Hay dos formas de hacer. Una es así con la línea y hay otra forma que es colocando justamente, aquí van a sexar la progresiva, colocamos el valor de la progresiva 0 más 200, digamos. Y aquí abajo algunos colocan casillas rectangulares. ¿Ya? Qué chueco. Más o menos de esta forma, ¿no? Y aquí colocan lo que es la cota del terreno, cota del proyecto, y aquí si hay corte o si hay relleno en ese punto, ¿ya? Su cajetín correspondiente, la leyenda correspondiente, y no se olviden que este perfil, por favor, no cometan el error que cometieron en otros semestres de colocarle norte a este plano. O sea, colocarle norte a este plano amerita colocarle 0 en este plano. ¿Por qué? Porque en este caso no necesitamos esto, no tenemos ni un dato acá
en el perfil longitudinal que me haga referencia al norte. ¿Ya? Entonces, por eso eviten y colóquense, grábense en la mente que en un perfil longitudinal nunca se coloca norte. ¿Ya? ¿Alguna otra Lo mismo para duda? el gabinete, ¿no? Exactamente, o sea, ni un perfil longitudinal tiene que tener norte. O sea, todos los perfiles longitudinales son representaciones de lo que es la cota y la progresiva. ¿No ve? Entonces, no están calculando en este caso y no están graficando en este caso coordenadas norte ni este. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? No sé. Entonces, en el perfil longitudinal, la leyenda solo podría ser una línea que diga terreno y nada más. Sí. Se puede anotarlo de la siguiente forma. A ver, aquí estamos. Aquí. Digamos que tenemos aquí una leyenda para esto. Entonces le pueden colocar un segmento de línea aquí recto y decir que ese es el perfil del terreno, ¿no ve? Para su gabinete, ¿no? En su gabinete de la misma forma seguro van a tener a los puntos expresados, ¿no? Porque sí o sí van a colocar punto 1, punto 2, así. Entonces pueden anotar un punto y ahí notación de puntos o estaciones o puntos vistos, ¿no? No va a ser muy grande su leyenda en este caso. Ya para el proyecto sí van a adherir, van a añadir en este caso una línea extra donde va a decir cota del proyecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, disculpe, no lo escuché bien. ¿El proyecto va a ser en grupo o es individual? Individual. Este proyecto sí es individual. El siguiente proyecto que hagamos deberían hacerlo individual igual, el que va a ser de curvas de nivel, pero los voy a permitir que hagan en grupo. Pero este proyecto del canal sí es individual y va a ser morosito para mi persona revisar toditos, porque son algo de 60 o 70 estudiantes que tengo ahorita en el grupo. E imagínense el revisar de toditos eso, va a ser moroso, entonces voy a tratar de jalarles de la oreja a mis ayudantes que hasta ahorita no me han ayudado casi en nada. Entonces los voy a reactivar a ellos, cosa de tratar de hacer de que cada uno revise 10, 10, 10 y sea un poco más fácil poder hacer el seguimiento y poder indicarles a cada uno de ustedes cómo tienen que hacer su proyecto y que lo realicen de la mejor forma posible. Bueno, está bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, creo que no hay más consultas. El gabinete es para mañana y dense su tiempito. Yo sé que este proyecto, como les dije al principio, es el más moroso, es el más largo y peor que cuando se lo realiza de forma individual. Entonces traten de irlo avanzando lo antes posible y que no les pise el tiempo porque este es el proyecto más pesado que van a tener en la materia. Entonces denle su tiempito, de aquí a unas 2, 3 semanas nos vamos a librar de este proyecto, pero tienen que realizarlo igual de buena forma y de buena manera, ¿ya? Otra cosa que les quería decir, se les ha subido las notas, han visto ustedes las notas que tenían, tratar de ayudar a la mayoría, y lo que no me ha gustado y en lo cual hubiera querido tal vez no ayudarles en un momento donde hubo enojo, molestia, fue justamente en el asunto de que los gabinetes hay mucha copia. Ya, entonces voy a ver eso de las notas de gabinete, tal vez tomarles repasos. Una- la clase de los sábados a las 11:15 vamos a tener que destinarla justamente para eso, de que se hagan exámenes tipo repasos que sean tipo examen en este caso, cosa de que
Igual los gabinetes van a valer, ya van a salir, pónganse de los 20 puntos que valen gabinetes, los gabinetes vamos a tratar de considerarlos unos 5 a 10 puntos y ese repaso que se les vaya a considerar va a ser el otro restante, ya sea 15 o sea 20 o 10 puntos correspondientes a la nota, ¿ya? Solo recomendarles que traten de no copiar, el examen sí estaba un poco más feito para este grupo que para los otros. Pero con este tema de los exámenes o los repasos que les quiero tratar de tomar para cada gabinete que les vaya a presentar, tratar de que lo hagan bien, traten de estudiar y vayan a la par, porque no me gusta tener menor cantidad de aprobados. Y ahora en la primera parte solo había 5 exámenes que tenían nota de aprobación, se podría decir. Y de 70 estudiantes que han dado el examen, solo 5, o sea, llama la atención los restantes 65 estudiantes que tenían la nota redondita ahí, ¿ya? Aunque sí, como sugerencia, no sé si podría hacer otro día los de pasos, como está diciendo, porque sábado, como es un día fin de semana, entonces, bueno, en mi caso yo trabajo, trato de generar algo de dinero y no creo que pueda, y en realidad no paso clases yo los sábados. No sé si podría ser otro día. Ya, no, me parece bien, sí tienes mucha razón, igual hay algunos estudiantes que los martes en la madrugada quieren hacer los repasos, pero Sí, Auxi Marx. ya, Sí, yo tengo choque con la sanitaria. ese es el detalle, ese es el detalle. A ver, ¿qué podemos hacer en este caso? Podría ser también como sugerencia en la noche, porque como se trata de un repaso, tampoco creo que sea algo fuera de lo que vamos a hacer en el gabinete, entonces podríamos sacar una hora, ya sea 9 o 10 también hasta 11 y todos podemos descansar. Bueno, como sugerencia, ¿no? Si Con están de respeto a todos los demás compañeros. Exacto. Si están de acuerdo la mayoría, podríamos hacerlo martes en la noche, a las 10. Si es que están de acuerdo la mayoría. O todos en este caso, todos tendrían que estar de acuerdo porque igual es nota que se va a considerar para el tema de los gabinetes, ¿no? El 20% que se les anota. Araceli y Flavio dicen que sí. Los demás, sí, perfecto, ya. Y entonces veamos eso, ¿ya? Los martes, 10 de la noche, máximo una hora va a ser, o sea, tampoco les voy a colocar ejercicios difíciles. Voy a- para esos repasos que vayamos a hacer, los voy a diseñar los ejercicios y no los voy a hacer como en su gabinete, ¿no? Que era de libros que estaba sacando y en algunos casos las notaciones, la nomenclatura de algunos libros varía. Entonces eso les hace confundir. Voy a usar las notaciones y la nomenclatura que se les ha ido indicando y que se les va a ir indicando en el transcurso del semestre, ¿ya? Quedamos en eso entonces, chicos, repasos. Y se les va a avisar dos días antes, por lo menos se les va a avisar, chicos, va a haber repaso martes 10 de la noche y cosa de que todos puedan estar presentes. ¿Ya? Sí, entonces este martes habría un repaso de este gabinete. Mm, sí, este martes tenemos nuestro primer repaso. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, creo que no hay más consultas, chicos. Entonces quedaremos aquí. ¿Les parece? Tengan un buen domingo. Cuídense y eviten salir a la calle, que está jodido el tema de los casos, el ascenso de los casos. Aquí voy a dejar de grabar.